Bueno, entonces en la clase anterior vimos todo lo que tiene que ver con descomposición y reconocimiento de patrones. Entonces introdujimos cómo se hace reconocimiento de patrones, la operación match, y hicimos muchos ejemplos sobre listas, hicimos patrones sobre listas, patrones sobre tuplas, y entonces lo que nos faltó ver fue como unas funciones muy importantes sobre listas que son muy genéricas y que son muy utilizadas para ganar expresividad. Entonces hoy vamos a ver esas funciones, vamos a verlas en uso para que ustedes vean y también se asombren un poco sobre cómo en una línea puedo hacer algo que antes me demoraba 6, 7 líneas escribiendo while, no sé qué. Aquí eso se hace en una línea, sin escribir while, sin nada de esas cosas, utilizando unas funciones que codifican ciertas iteraciones que uno hace frecuentemente. Entonces, en lugar de uno estar haciendo eso y repitiéndolo, lo que hace es usar estas funciones para codificar ese tipo de cosas. Por eso se llama patrones recurrentes en computaciones sobre listas. O sea, cosas que suceden muy frecuentemente se llaman patrones porque se van a volver entonces, esos patrones van a dar lugar a programas que hagan eso, para no estar repitiendo esos patrones. Eh, entonces, vimos que las funciones sobre listas con frecuencia tienen estructuras similares. De hecho, vimos muchas de las funciones sobre listas que vimos la vez pasada, todas decían si es nil, si no es nil, si no sé qué es, si son de una manera u otra. Todas decían, todas eran muy parecidas. Lo que cambiaba era lo que hacía cuando reconocía el patrón. Pero las funciones eran muy parecidas. Entonces uno puede identificar lo que llamamos patrones recurrentes, ¿cierto? Por ejemplo, transformar cada elemento de la lista de cierta manera. O, por ejemplo, recuperar los elementos de la lista que satisfagan algún criterio. O, por ejemplo, combinar los elementos de la lista usando un operador. Entonces, ese tipo de patrones recurrentes en los lenguajes funcionales nos permiten, nos permitimos, digamos, programarlos usando una cosa que llaman funciones genéricas que implementan ese tipo de patrones. Entonces son funciones de alto orden. Ustedes saben que el alto orden es porque reciben funciones o reciben o devuelven funciones o usan funciones anónimas, cosas de ese estilo. O sea, son funciones que van a recibir funciones. ¿Cuáles son las típicas? El map, el filter, el reduce y el reverse. Bueno, el reverse no tanto, el reverse está ahí como un ejemplo. El map. Entonces, ¿qué es el map? Es aplicar una función a todos los elementos de una lista y devolver los resultados. Ese es el map. Entonces, es una operación muy común, consistente en transformar cada elemento de una lista y devolver la lista a los resultados de esas transformaciones. Por ejemplo, multiplicar todos los elementos de una lista por un mismo factor. Entonces, cojo esta lista, cojo una lista, por ejemplo, XS, que es una lista de dobles, recibo el factor por el que hay que multiplicar y devuelvo una lista de dobles igual que la original, pero en la que en cada puesto, en lugar de estar lo que había, está lo que había multiplicado por el factor. Entonces, fíjense cómo es la función. Digo, cojo la lista que me entra y me pongo a reconocerla. Entonces, si es la lista vacía, entonces no hago nada porque no hay nadie a quien aplicarle nada. Y si es la lista que empieza por Y y continúa con YS, Y con YS, entonces le multiplico por el factor el primero y construyo la nueva lista que dice, en lugar de Y va a estar Y por factor, cons la nueva lista recursivamente llamando a escalar lista YS factor, el resto de la lista con el factor. Esa es la función escalar lista. O asimismo podría no multiplicarla por el factor, sino sumárselo. O podría multiplicarla por sí misma, o sea, elevarla al cuadrado. Podría hacer muchas cosas. Entonces, ese tipo de esquemas se generaliza por medio de un método, una función que se llama map sobre las listas. El método map, ¿qué hace? El método map coge, mira, si la lista es vacía, entonces devuelve la misma lista. Ya es un método, entonces un método, acuérdense que se aplica sobre, ya el argumento es él, y el otro argumento es la función que está aquí. Entonces, si la lista es vacía, devuelve el mismo elemento, el mismo objeto,
Y si la lista no es vacía, o sea, empieza por X y continúa por XS, entonces le aplica F a X y hace cons con hacer map sobre el resto de la lista. Esa es la función map sobre listas en general. Y entonces este escalar lista que escribí aquí se puede escribir de otra manera. Simplemente decir, cojo XS y le aplico la función que a X lo vuelve X por el factor. Y eso es exactamente lo mismo que haber definido esto. Pero ya no me toca definir eso, solamente me toca hacer un llamado a map. Ya lo vemos aquí despacito y sin dolor. Listas map. Aquí está el map. Listo. Entonces, miren aquí la función escalar lista que definimos. Y si le digo escalar la lista 1, 2, 3, 4 con el factor de 2, me va a volver 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Porque eran dobles. Pero también aquí está escalar lista segunda versión 2, que es lo único que hace es hacer map, o sea, coger la lista XS y aplicar su método map con X, con este parámetro X en X por factor. Y entonces él va a devolver la misma lista, pero fíjense que el cuerpo de mi función es media línea, mientras que el cuerpo de mi función aquí fueron, bueno, 3 líneas o 2 líneas, ¿cierto? Entonces, no sé si está claro lo que hace el map. Por ejemplo, suponga que queremos elevar al cuadrado, está aquí, elevar al cuadrado todos los, elevar al cuadrado todos los elementos de una lista de números. Entonces, ¿qué hubiera hecho uno? Elevar al cuadrado dado una lista. Entonces yo, como si la lista es vacía, ¿qué devuelvo? ¿Qué devuelvo? La lista vacía porque no hay nada que elevar al cuadrado. Y si la lista empieza por Y y continúa por Y, ¿ese qué hago? Elevo al cuadrado Y y le hago cons con elevar al cuadrado el resto de la lista. Así son, todas son iguales. Entonces, como todas son iguales, ¿para qué hay que escribir ese código todas las veces? Entonces, más bien, uno hace un llamado a map diciéndole, aplique aquí la función elevar al cuadrado. Eso es este. Aquí está elevar al cuadrado sin map, ¿cierto? Y este es elevar al cuadrado 2, que lo único que hace es una aplicación de map con la función que hay que aplicar. Entonces, ¿qué hace map? Coge todos los elementos de la lista y le aplica esta función y devuelve la lista con la función aplicada. ¿Clarísimo o no clarísimo? ¿Dudas? Y son funciones así corticas. Ese es map. ¿Listo?